Jueves 9 de abril se conmemora en el país el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, una fecha dedicada a recordar los derechos de más de 9 millones de personas que han sufrido con este flagelo en el país. Pues Catalina, Santiago Ocampo ya está listo. Usted tiene toda la información del estado pendiente hoy de este tema. Usted ha estado muy atento a esto. Comencemos, por favor, con las cifras sobre esta realidad. Buenas tardes. Catalina, Sebastián y televidentes, muy buenas tardes. Así es, más de 9 millones de personas han sido identificadas según el registro único de víctimas como víctimas del conflicto. Miremos la pantalla en este momento, víctimas de conflicto armado entre el año 1985 y 2024. Un total en el país de 9.659.204 personas. De eso, el 50,2% son mujeres, mientras que el 49,7% son hombres. Víctimas del conflicto producto de diferentes actores armados ilegales. También cuentan los que son víctimas por parte de la fuerza pública y otros actos que son victimizantes en nuestro territorio. El departamento de Antioquia es el territorio que más presenta víctimas en el país, con 1.910.700 personas. Sigue el departamento de Bolívar con 733.311 víctimas, el departamento de Nariño con 620.725 personas, el Valle del Cauca con 611.315 víctimas y nuestro departamento hermano, el departamento del Chocó, 541.316. Es importante resaltar que más de 7 millones de estas víctimas, según la unidad de víctimas, ya han sido reparadas o están en proceso de reparación, ya sea con un reconocimiento monetario o también con un acto simbólico. Por cierto, según el Gobierno Nacional, Antioquia es el departamento donde la reparación integral ha avanzado de mejor manera, dice el gobierno. Los corregimientos como Machuca en Segovia, también en el municipio de Ituango, como lo es El Aro y La Granja, son algunos de los que están representados según en este plan piloto para avanzar con lo que sería este programa de reparación. Durante el primer trimestre de este año, cerca de 4.000 víctimas han sido indemnizadas en Antioquia con más de 42.000 millones de pesos como medida de reparación individual, lo que para la unidad para las víctimas es un indicio para avanzar en los procesos de reparación integral. Tenemos hoy aprobados 2.7 billones de pesos para reparar a las víctimas del conflicto armado. El departamento de Antioquia va a superar las reparaciones que el año pasado entregamos. El año pasado entregamos alrededor de 25.000 reparaciones administrativas y este año esperamos superar eso más o menos en un porcentaje de un 80%. Indican que en el corregimiento Machuca avanzan con obras por impuestos para la atención de víctimas, donde en alianza con el sector privado han desarrollado estrategias y recursos por más de 5.000 millones de pesos. Yo creería que eso es también falta de voluntad política. Porque la ley estaba ahí, la oferta estaba ahí, lo que había es que decirle a las víctimas, y es lo que yo he insistido tanto en todos los espacios donde voy, es decirle a las víctimas, usted no solamente tiene derecho a la reparación administrativa, también tiene derecho a otros beneficios que la misma ley le otorga, y qué bueno que las personas se apropien de esto, que lo conozcan. Para el corregimiento de El Aro, desde la unidad piden la construcción de una vía para poder ingresar al territorio, ya que desde la unidad de reparación han identificado que la intervención integral en este corregimiento debe hacerse con obras de infraestructura. A propósito de esta conmemoración, en el municipio de Ituango es uno de los territorios con más víctimas registradas en todo el país, con al menos 42.000 personas identificadas. Por cierto, la cifra se ve inmensa en relación con los 25.000 habitantes que hay en esta localidad. ¿Esto a qué se debe? Wilson Cartagena, desde el municipio de Ituango. Buenas tardes. Efectivamente, se trata de una paradoja que se debe al conflicto armado que ha sido más complejo en este municipio del norte antioqueño. Pero hoy es una fecha, según líderes, para recordar la resiliencia y fortaleza, para permanecer en el territorio, pese a los hechos violentos que han afectado a varias generaciones. María Enis Castrillón es víctima de la violencia en Ituango. Ella, al igual que muchos habitantes del territorio, han tenido que abandonar sus veredas para resguardar su vida. Y continuamos siendo víctimas por el resto de la vida porque cada que nos acercamos a una oficina sentimos de que realmente estamos siendo revictimizados. La misma ley nos revictimiza. Las cifras de víctimas del conflicto en Ituango superan las 42.000. Aquí, en el año 2021, se presentó el desplazamiento más numeroso en la historia de Colombia. Más de 4.000 campesinos tuvieron que dejar sus casas por presiones de los ilegales. Momentos que no quieren recordar.
Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, a través de la instrucción del señor Defensor del Pueblo, es de acompañar a las víctimas, de hacer viva y referente todo su sufrimiento y su necesidad de atención por parte del gobierno. Hoy es una fecha memorable y aunque muchos campesinos aún mantienen su bolso listo para cuando les toque salir, guardan la esperanza de que los tiempos cambien y los ilegales los dejen trabajar la tierra para ganarse el sustento de sus familias. Que producto de ambiciones han acabado con muchos de nuestros familiares, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Una ambición que finalmente lo que ha hecho es hacernos fuertes, hacernos resilientes y que ese día nos recuerda lo fuertes que somos. En Ituango aparecen inscritas en el registro único de víctimas al menos 42.000 personas. Las cifras tienen sentido, dado que muchos campesinos han sido desplazados hasta 8 veces. Desde Ituango, Wilson Cartagena, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Wilson, muchas gracias por la información que nos entrega desde el municipio de Ituango, el más impactado en todo el país por el tema del conflicto armado con las víctimas. Sebastián. Bueno, Santiago, algo importante, preguntarle sobre los hallazgos que encontró en este caso la Unidad Nacional de Víctimas, donde se alerta de por lo menos más de 4.000 millones de pesos que al parecer pues se habrían perdido y no se destinaron para la ejecución, en este caso reparación de las víctimas. ¿Qué más detalles tiene usted sobre esos hallazgos? Así es, Sebastián, es una solicitud que se hizo hace 2 años por parte de la directora de víctimas, donde dicen que luego de una auditoría forense, la unidad misma reveló varios hallazgos en los que se habla de posibles pérdidas millonarias, superiores a los 4.000 millones de pesos destinadas a la reparación de las víctimas. La Secretaría de Transparencia llevó a cabo un análisis en el que dicen que se descubrieron irregularidades en la administración de bienes inmuebles, específicamente en el cálculo del canon de arrendamiento, que en ocasiones era inferior a los 100.000 pesos. No se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Además, encontraron posibles irregularidades en los contratos de algunos contratistas entre 2018 y 2022. Grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos. La unidad de víctimas ha realizado visitas en terreno para determinar la cantidad de inmuebles bajo su administración. Actualmente se cuenta con 1.809 bienes rurales y 1.200 bienes urbanos, los cuales deben ser arrendados o vendidos para obtener recursos destinados a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto. Cerramos este bloque informativo sobre el Día de la Conmemoración de las Víctimas en el municipio de Amalfi, donde más de 11.000 personas ostentan esa condición. Allá se ubica también la condición de panorama o más bien de conmemoración, especialmente en este día. Nos acompaña Ricardo Monsalve con todos los detalles en el municipio de Amalfi. Ricardo, adelante. Buenas tardes. Amalfi no pasa desapercibido en esta conmemoración. Son muchas familias que recuerdan los seres queridos que perdieron y las tierras que tuvieron que dejar por culpa de los grupos armados ilegales. Más del 50% de las víctimas del municipio de Amalfi son mujeres, con un promedio del 51,7% de la población. Uno de los casos es el de Doralba Jaramillo, a quien le asesinaron a su esposo en 1992. Me mataron el esposo a mí acá en Amalfi. Fue víctima de unos integrantes de hombres armados, encapuchados, y lo mataron yendo para la casa, a eso de las 3 de la mañana. Las mesas de víctimas son espacios sociales que buscan el cumplimiento de la Ley 1498 del 2012, donde los ciudadanos tienen voz que se reconocen en los territorios. A un día como hoy que se articulen con nosotros, ya que Amalfi, lo puedo decir que en un 60% es víctima del conflicto armado. Se cuenta con una casa de la memoria que en este año o en esta administración se pretende dejarle como la capacidad instalada para que la mesa de víctimas siga trabajando en ella y siga teniendo ese espacio de conmemoración, de crear la memoria y así tener espacios de aprendizaje y no repetición. Según datos de la Presidencia de la República, más de 11.000 víctimas de las más de 9 millones que hay en el país son del municipio de Amalfi. Durante el mes se realizarán actividades barriales, artísticas y manualidades en conmemoración de los hechos victimizantes para la no repetición. Desde Amalfi informó para Teleantioquia Noticias Cristian Ricardo Monsalve López, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.